Estamos llevando nuestra serie Los 10 Mandamientos para vivir bien, ¿verdad? Haciendo recordar la serie que hemos estado llevando semana tras semana. La semana pasada hablábamos de el último mandamiento. El último mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, su siervo, su sierva, sus bienes, ¿verdad? Y ha sido y es una bendición el poder haber meditado en estos 10 mandamientos, y hoy estamos en el tema número 11. Respetemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vamos a tocar este tema, y yo quiero que usted preste toda su atención, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo bueno para nuestras vidas, nos quiere bendecir. Él quiere bendecirnos realmente. Así que vamos a estar atentos, cada uno con sus Biblias, y vamos a tener este tiempo de meditar en su palabra. Gracias. Vivimos en un tiempo donde ya no hay moral, ya no hay valores, todo se ha corrompido, ¿verdad? Vemos en las noticias delincuencia, robo, asesinato por un celular, por dinero, y ya la moral, la ética se ha perdido. Vivimos en este tiempo posmodernista donde la verdad absoluta no existe, todo es relativo. Lo que funciona para ti, ¿verdad? Y así nos engañan. Bueno, como tu verdad no es mi verdad y tampoco mi verdad es tu verdad, entonces no existe la verdad, cada uno tiene su propia verdad. Y vivimos así. Y yo creo que un cristiano está seguro de que existen verdades absolutas. No es que yo tengo mi propia verdad y sí, mientras no haga daño a nadie, bueno, todo está bien. No creo que un cristiano deba pensar así, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos enseña, y vamos a aprender en esta mañana que debemos respetar los 10 mandamientos. La gente ya no considera la palabra de Dios. Es más, piensan que es un libro antiguo, piensan que es un libro obsoleto, que ya no debemos tocar ese libro. Ya tenemos otras filosofías. Hoy en día ya la ciencia ha avanzado, dicen, ¿verdad? Pero se equivocan, se equivocan. Es un libro antiguo, sí, pero sus mensajes, su palabra es absoluta. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es absoluta? Amén, es absoluta. Ayer, hoy y siempre lo será. Ni una jota, ni una tilde, hasta que toda su palabra se cumpla. Amén. Entonces, fue escrita por hombres, dicen. No, fue escrita por hombres pecadores también. Sí, pero hombres inspirados por Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17? Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios fue inspirada por hombres. Sí, tenía que ser inspirada para nosotros poder tener esta Biblia, este manual de vida en letras humanas, en escritura, para poder entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Es el pensamiento de Dios en un libro. Así que la palabra de Dios sigue siendo vigente, y Jesús cumplió los mandamientos. Jesús, para no decir que estamos hablando del Antiguo Testamento, Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús dice que cumplió los mandamientos. Dice en Mateo capítulo 5, el versículo 17 y 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, no, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, existe la verdad absoluta. El libro, los 10 mandamientos, el libro de la Biblia no es un libro obsoleto ni antiguo, sigue vigente. Dios es inmutable, ayer, hoy y siempre lo será. Amén. ¿Cuántos creen eso? No quepa ninguna duda. Amén, así es, son verdades absolutas. ¿Ok? Y para que sea absoluto, quiero dejar bien marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, tiene que cumplir 2 requisitos para que la palabra de Dios sea o algo sea absoluto, ¿verdad? Tiene que ser universal. Aquí en Perú, ¿matar es malo? Por supuesto.
En Argentina, ¿matar será malo? Por supuesto. En China, ¿matar será malo? Claro que sí. En Canadá, en Estados Unidos, en África, en todas partes del mundo, matar es malo. Robar es malo, pecado. Es universal. Es en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, para que sea absoluto, tiene que cumplir este requisito. Es universal. Muchas gracias, hermana. En todos los países. Pero también tiene que ser constante en el tiempo, constante en el tiempo. Ayer fue malo matar, hoy es malo matar, mañana también lo será. Así que quiero dejar bien en claro, no existen que tu verdad es mi verdad y yo tengo mi propia verdad, mientras no haga daño a nadie, olvídese de eso. Un cristiano no debe pensar así. Por eso estamos meditando en estos 10 mandamientos. Así que preste atención. O algunos piensan, no, eso fue para el tiempo de Israel, eso fue para ellos, nosotros ya estamos en otro tiempo, además nosotros somos la iglesia de Cristo, yo no tengo que cumplir esas cosas. No, la palabra de Dios sigue vigente y te lo voy a demostrar en esta mañana, que en el Nuevo Testamento y por siempre su palabra será vigente, absoluta, para todos los tiempos, eternamente y para siempre. No menosprecies su palabra. Este libro no es obsoleto, no lo menosprecies, tómalo en consideración, tómalo muy en serio, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Así que es por eso que vamos a meditar en estos pasajes de la palabra del Señor. Vamos a meditar. ¿Y para qué debo respetar los 10 mandamientos? ¿Para qué yo debo respetar los 10 mandamientos? Vamos a ver dos propósitos, ¿ok? Primer propósito, para no perder mi comunión con el Señor, para no perder mi comunión con Él. Porque ¿qué dice ahí? Sígame con la lectura en sus Biblias. Dice allí, versículos 18 y 19. Vamos a leer juntos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. ¿Me está siguiendo? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no muramos. ¿Y qué significa la palabra morir? Cuando tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a los que leen su diccionario o cualquier otro diccionario, no importa cualquier diccionario que sea, siempre vas a encontrar muerte significa cese de la existencia. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, muerte, ¿qué significa? Separación de Dios con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una ruptura, se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Eso significa muerte en la Biblia. Y hay gente que está caminando por todos lados, pero está bien muerta, porque no tiene comunión con el Señor. No quieren acercarse a Él. Así que la palabra muerte significa eso en la Biblia. Muerte espiritual. Y lo que dice ahí en el versículo, para que no muramos, dice el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ya ellos tenían, la comunión estaba rota. Así que el pueblo de Israel había perdido esa comunión. ¿Y por qué decimos que el pueblo de Israel perdió esa comunión? ¿Por qué decimos eso? Por todos los actos de rebeldía que ellos habían cometido desde que salieron de Egipto y no entraron a la tierra prometida. Los que entraron a la tierra prometida y recibieron la bendición fueron sus hijos. Sus padres murieron en el desierto por rebeldía. Estuvieron andando 40 años dando vueltas. Y eso dice, no voy a agarrar un texto del Antiguo Testamento, voy a agarrar un texto del Nuevo Testamento. En Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 6 al 11, nos va a hablar de los pecados que cometieron el pueblo de Israel. Dice así, si no lo encuentra, sígame, yo se lo voy a leer, dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está el pecado, el 10º mandamiento. Ni seáis idólatras, el 2º mandamiento, ¿verdad? No te harás ídolos, ninguna imagen. Y como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron.
Otro pecado, ¿verdad? El adulterio. Y dice ahí, como también algunos de ellos le tentaron, perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, murmuraron también. Ellos murmuraron. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros. Ellos son ejemplo para amonestarnos a nosotros de no cometer esos pecados y respetar los 10 mandamientos que siguen vigentes y siempre lo serán. Para no perder nuestra comunión. Interesante, ¿verdad? Para no perder nuestra comunión, para no separarnos de esa relación que debemos tener con nuestro Creador, con el Señor. Murieron físicamente también, como les acabo de mencionar, y eso dice en Hebreos, capítulo 3, el versículo 17, dice, ¿y con quiénes se disgustó 40 años el Señor, obviamente? ¿No fue con aquellos que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Claro, porque su comunión estaba rota, ni siquiera querían, ¿verdad?, seguir los preceptos del Señor. Así que perder mi comunión con Dios, mis amados hermanos y amigos y los que nos ven por el Facebook, perder nuestra comunión trae consecuencias muy graves. No solamente que nos va mal en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, sino que también puede suceder la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el contexto un poco de estos pasajes que acabamos de leer rápidamente. Ellos habían presenciado muchas señales y prodigios. No existe pueblo de sobre la faz de la tierra, no existen personas desde que inició el mundo, y no sé si habrán, que hayan visto tanta maravilla como el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, vieron 10 plagas, ¿verdad? Cruzaron el mar en seco, el mar se abrió, cruzaron en seco, la nube de día para protegerlos del calor, la columna de fuego de noche para abrigarlos, agua de la peña, ¿verdad?, maná del cielo, todo eso impresionante vieron ellos, y aún así no creyeron. Yo estoy seguro, hermanos, hermanas, que el Señor está haciendo milagros en tu vida. Yo, cuando no era cristiano, me pongo a meditar hoy en día. Dios ha estado conmigo siempre. Yo estoy seguro que Dios ha estado contigo siempre. Y cuánto más ahora en tu vida cristiana. Dios siempre ha estado ahí haciendo milagros y no nos damos cuenta. El pueblo de Israel se había acostumbrado a estos milagros. Ya estaba acostumbrado, ¿ya? Muchas señales y prodigios hizo el Señor con este pueblo. Dios quería hablar directamente a su pueblo. Directamente quería hablar. Mira lo que dice allí en Éxodo capítulo el 20, el versículo 18 dice. Otra vez lo leemos, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Dios, por primera vez en la historia, quería comunicarse de manera directa con el pueblo de Israel. Siempre lo hacían por un intermediario, siempre estaba Moisés en el medio, el pueblo y Dios hablando a Moisés y Moisés al pueblo. No, pero esta vez cuando se terminó de hablar, se terminó de indicar los 10 mandamientos, Dios quería acercarse a tener comunión con su pueblo. Quería conversar con ellos. Dios quiere tener comunión con nosotros también, hermanos. Pero ¿qué sucede? No, habla tú con el Señor, nosotros no. Tuvieron miedo. Mira lo que sucede aquí. Dios siempre lo hacía a través de Moisés, pero esta vez lo quería hacer cara a cara. Y eso está escrito en Deuteronomio. Se los voy a leer. Si quieren no lo busque, yo se lo leo. Dice, Deuteronomio capítulo 5, el versículo 4 al 5, dice, cara a cara habló el Eterno con vosotros. Mira, Dios se acercó a hablar cara a cara. Moisés está contando. En el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Eterno, Moisés estaba entre el Eterno y el pueblo, Moisés. Y vosotros, para declararos entre el Eterno y vosotros,
para declararles la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Esa es la razón por la cual no hubo contacto de Dios con el pueblo, no hubo esa comunión. Se rompió la comunión porque no respetaron su palabra, los 10 mandamientos. No conocían a Dios como lo conocía Moisés. Y por eso me asombra a mí, tenían temor de tanta maravilla que habían visto, tener temor de los relámpagos, el fuego que descendía en la nube. Ellos ya habían visto nubes, ellos ya habían visto fuego. Y yo digo, ¿por qué se sorprenden? No conocían a Dios, la comunión estaba rota. La comunión estaba rota. Y hay gente que no quiere tener esa comunión con Dios. Hay algún temor en su corazón. ¿Tienes algún temor de acercarte a Dios? Ellos se alejaron. Siempre había un intermediario. En cambio, Moisés entró con confianza. ¿Ustedes no quieren entrar? Pues Moisés entró con confianza, sin temor entró. Pero ellos tuvieron temor, no entraron, porque la comunión estaba rota. En Hebreos capítulo 4, el versículo 16 va a decir así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Así que no tengas temor. Si la comunión está rota, puedes acercarte confiadamente al Señor y volver otra vez a estrechar esos lazos de comunión con Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando no estamos en comunión con el Señor? ¿Cómo nos comportamos? No congregamos, no oramos, no queremos leer la palabra. Y cuando alguien nos invita, decimos, no, gracias, todavía no, tengo que arreglar mis problemas. Cuando esté bien, voy a ir. Dios te recibe así como estés. Dios te ama, te recibe así como estés. Acércate a Él. Él quiere tener una comunión contigo de manera personal. Dios es un Dios personal. Entonces, de repente querían su comodidad, de repente no se creían dignos. No importa, Dios te recibe así como eres, con todos tus problemas, con todas tus dificultades y defectos. Dios te ama así como eres y quiere recibirte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para restablecer esta comunión? Hoy en día, nosotros, como cristianos, en este tiempo, confesar nuestros pecados. ¿Qué dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9? Dice, confesaos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Entonces, por eso quiere Dios que respetemos hoy los 10 mandamientos. Respetemos los 10 mandamientos, hermanos. Respetemos su palabra, su palabra. Dios es bueno. Dios al que ama lo corrige. Dios es bueno. No tengas temor. Y Dios sigue haciendo, por ejemplo, les cuento un testimonio mío. Yo me entregué a Cristo aquí, en Tres Bancas. Un hermano predicaba, se llama Pablo Osorio, así se llama el hermano. Él predicaba y yo ahí tomé mi decisión por Cristo y me entregué al Señor. Pero déjame decirle que yo estaba luchando en mi mente, en mi corazón, todas las cosas que iban a venir. Y yo creo que así nos pasa cuando queremos nosotros acercarnos a Dios. Yo tenía temor. Dios quería estar conmigo, así como quiere estar con cada uno de nosotros. Y cuando Él oraba, Él decía, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y yo me resistía, no, ¿qué van a decir? Me van a decir, hermano, ya no voy a poder ir a la fiesta, no, ya no me van a ver andando con mi Biblia, no puede ser, no, todavía no. Y el hermano decía, solo los valientes entrarán al reino de los cielos. Y yo me creía valiente, ¿no? Entonces me agarraba mi ego varonil y decía, pero yo sí, no, mejor no, todavía. Hasta que dentro de mí el Señor me impulsó, fue el Espíritu Santo, fue la gracia de Dios, como a muchos de nosotros que hemos tomado nuestra decisión, y me puse de pie y ahí empezó la historia de una comunión con Dios, solo por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén. ¿Cuántos han pasado este testimonio? Así nos ha pasado. Entonces Dios te invita a acercarte a Él.
Así como Moisés se acercó con confianza. En Santiago capítulo 4, el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En Hebreos 4:16 dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿para qué debo respetar los 10 mandamientos? Segundo propósito, para no pecar contra Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo 20. Acompáñame, el versículo 20 en sus Biblias. Dice allí: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis, no pequéis. Para eso, para no pecar contra Dios, hay que respetar los 10 mandamientos para no pecar contra Dios. Ese temor reverente va a despertar en nosotros una conciencia de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Ese respeto a la ley nos despierta la conciencia. Y yo quiero hoy, en esta mañana, que el Señor despierte sus conciencias. Y yo sé que tenemos conciencia. Sabemos cuando pecamos. Sabemos cuando hacemos algo malo, hermano. Todos lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en las leyes de un estado, las leyes del gobierno. Si robas, te vas preso. Si matas, te vas preso. Si difamas a alguien, te vas preso. O te puedes ir preso. Así es, las leyes siguen aún en lo secular, aún en los gobiernos, sigue vigente. Siempre, siempre será así. El Señor no cambia, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito, las leyes están para protegernos. Y Dios nos ha dado sus mandamientos para protegernos. Si yo no respeto la luz roja, cualquier rato cometo un accidente, mato a alguien o me matan a mí. Tengo que respetar. Si yo puedo respetar una ley natural, humana, como la luz roja o una luz verde o las señales de tránsito, ¿cuánto más me hará bien respetar los mandamientos del Señor? ¿Cuánto más? ¿Verdad? Cuando entras a alguna empresa, a un establecimiento, tiene sus normas de conducta. Así que no digamos que la palabra del Señor ya no es un libro antiguo, no, ya ahora vivimos en otro tiempo. Cuidado, cuidado con ese pensamiento. Y así, hermanos, así es parte de la vida cristiana. ¿Okay? Tenemos que respetar su palabra. Entonces, dice allí el Señor en Malaquías, para poder comprobar, Malaquías capítulo 3, el versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, Él es inmutable. Dios quiere que respeten y guarden sus mandamientos, hermanos. Por eso hemos estado meditando en los 10 mandamientos todas estas semanas, para que no pequéis, para no pecar, para que nos vaya bien, para que su temor esté delante. Ahora, temor de reverencia, no temor de miedo, no es que el Señor me va a matar y tengo miedo. Temor de reverencia, hermanos. Temor de respeto al Señor, a sus mandamientos. ¿Tenemos ese temor o nos asusta acercarnos a Dios? Como me decía un amigo, no, yo no voy a la iglesia porque no sea que me quemo ahí, no, todavía no, dice, no. Falta todavía disfrutar un poco más de mi vida, tranquilo, después, será después, dice. Y tú no sabes cuándo va a suceder algo terrible, tú no sabes. Y yo le invitaba, no, todavía no, me decía. Entonces, Dios quiere que respetemos sus mandamientos, para que su temor, como dice ahí en el versículo, esté delante de nosotros. Ese temor va a despertar nuestras conciencias. Y quiera Dios que hoy despierte nuestras conciencias. Cuando uno no considera su palabra, es fácil caer en el pecado, hermanos. Fácil caer en el pecado, es fácil. Te puedes accidentar, como decía, irte preso, puedes tener problemas familiares, económicos. nos conviene obedecer su palabra. Entonces,
quiero hacer un ejemplo. Un ejemplo quiero darles hoy en esta mañana. Dios quiere acercarse a nosotros. Nos predican, nos invitan, no queremos, ¿verdad? ¿Qué tipo de temor tienes hoy en día? ¿Tienes el temor de miedo o el temor de respeto al Señor? ¿Cómo tratas, por ejemplo, un padre a su hijo? ¿Cómo trata un padre a su hijo? Les voy a hacer un ejemplo. Había un padre de familia que le hizo un trato a su hijo. Le dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Mira, yo te voy a dar comida. Hacemos un trato, ¿ya? Ya, ok, ya, papá, yo hago un trato contigo, papá, ya. Yo te voy a dar comida. Comida gratis, papá. Sí, comida gratis. Te voy a dar ropa gratis. Ropa gratis, papá. Sí, ropa gratis. ¿Ya? Mira, el trato es así. Quiero rebobinar otra vez. Yo te voy a dar solamente, tú me vas a dar a mí una sola cosa y yo te voy a dar a ti 4 cosas. Ya, papá, empecemos el trato. Les decía, ropa gratis. Amén, papá, qué bueno. Comida gratis. Qué chévere, papá. Vas a tener un cuarto donde dormir, no vas a pagar alquiler, gratis. Gratis, papá, sí. Excelente, papá, ya van 3. Falta una. Vas a tener estudios gratis. Yo te voy a pagar gratis tu carrera profesional. Sí, papá, excelente, gratis, todo gratis. Y ahora sí, papá, dime, ¿qué es lo que yo tengo que darte? Solamente una cosa nada más. Le dice, tú tienes que obedecerme cuando quiera, como quiera y donde quiera. ¿Hacemos el trato, hijo mío? No, papá, así no vale, pues no, yo tengo mi libertad, ya no le conviene. Cuando el Señor nos demanda su palabra, cuando Dios nos demanda, no robarás, no codiciarás, no te harás ídolos, respeta el día de reposo. No, Señor, no me conviene, pero yo te voy a bendecir, pero no te va a ir mal en el trabajo, te voy a bendecir en tu familia. Y el trato, realmente el trato que Dios quiere hacer con nosotros, nos conviene, hermanos, nos conviene. Y yo creo que todo papá haría eso por sus hijos. Les da de todo, pero también hay demanda. Está faltando la demanda de los padres a los hijos, para que los hijos crezcan obedeciendo las reglas, su palabra, la palabra del Señor sobre todo. Así que respetemos para que no pequemos. Para que no peques, hermano, para que no pequemos todos. Cometemos errores, pecamos, fallamos, ¿verdad? Pero el cristiano, pues, no es su práctica de vida habitual, no es su hábito el pecado, pero fallamos de manera ocasional. Una persona que no conoce al Señor, su práctica habitual de pecar es normal, peca con tranquilidad. Un cristiano no es así. Así que, hermanos, busquemos al Señor, respetemos sus mandamientos para no pecar contra Él, para no pecar contra el Señor. Porque todo pecado, sea de omisión, sea de acción, sea inconsciente, o sea pecado consciente, igual es pecado. Y todo pecado es contra Dios, igual. Así que, los 10 mandamientos, para ir terminando, hermanos, para ir terminando ya, están en el Nuevo Testamento, no están en el Antiguo solamente, están en el Nuevo. En 1 Corintios 10:4 dice así, escúcheme que yo se lo leo, dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de los ídolos. En Colosenses 3:20 dice, obedeced a vuestros padres, hijos, obedeced a vuestros padres. En Efesios 4:28 dice, el que robe, no robe más. Así dice. En Mateo capítulo 5, el versículo 17 dice, el Señor, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Moisés habló al pueblo de Israel y le dijo, respeten sus mandamientos. Y ellos no respetaron. Es más, pasó, si no me equivoco, 40 años, un mes o 40 días aproximadamente, y ellos hicieron un becerro de oro. Y pecaron otra vez. ¿Se dan cuenta? No consideraron, no tuvieron temor del Señor, no consideraron los mandamientos del Señor para sujetarse a esos mandamientos. Pecaron. Así que esto es un acto. Dios quiere que le amemos
que respetemos sus mandamientos, pero la cuestión aquí no solamente es de cumplir leyes, de cumplir mandamientos, normas, sino se trata de una motivación que Dios quiere que nosotros tengamos, y es una motivación de amor. Lo hacemos por amor, porque amamos al Señor. Esa es la motivación fundamental, el amor. Y eso está en 1 Juan capítulo 4, el versículo 18 al 19. En el amor no hay temor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué dice en Marcos 12, del 30 al 31? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, se refiere a los 4 primeros mandamientos. Y cuando dice amarás a tu prójimo, se refiere del 5.º mandamiento hasta el 10.º mandamiento. Así que si no está bien tu comunión con el Señor, menos vas a tener buena comunión con los semejantes, con tu prójimo. Que respetemos los 10 mandamientos, hermanos. Y como conclusión, hemos aprendido en esta mañana, como conclusión, ¿para qué debo respetar los 10 mandamientos? 2 propósitos. Ahí está en la pantalla. Para no perder mi comunión con Dios y para no pecar contra Dios. En la siguiente diapositiva. Al final, la última de todas. Para eso, hermano, debemos respetar los 10 mandamientos. Respeta los 10 mandamientos, querido amigo, hermana, amigo que nos escuchas. Así que consideremos, oremos. Cierra tus ojos, vamos a orar un momento. Y vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he considerado, no he respetado, Señor, con temor, un temor de reverencia, tu palabra, tus mandamientos, Señor. Perdóname, Señor, te necesito. Ayúdame para yo poder, Señor, respetar tu palabra, Señor, y todo me irá bien. Esto es una promesa, Señor, una promesa que yo lo tomo para mi vida. Ayúdame a respetar tu palabra, Señor. Ayúdame a honrar tus mandamientos, porque no quiero perder mi comunión contigo, Señor. No quiero que mi comunión se rompa contigo, Padre. Tampoco no quiero pecar contra ti, Señor. Perdóname si lo he hecho. Te necesito, Señor. Y en esta mañana, si tú quieres arrepentirte de tus pecados, si tú quieres volver a la comunión con Dios, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Quiero ser tu hijo. Dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración sencilla, pero lo has hecho con sinceridad de corazón, levanta tu mano allí donde estás para poder orar nuevamente por ti. ¿Alguno ha hecho esta oración? Amén. Que Dios te bendiga, hermano Edwin. Amén, hermana, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén, hermana, que Dios te bendiga. Qué buena decisión han tomado de volver al Señor, su comunión con Él. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermana, la de rojo que está atrás. Yo quiero, mientras estoy orando, las personas que han levantado su mano se puedan poner de pie para poder reconocerlos, y orar por ustedes. Volvamos al Señor. No tengas temor, no tengas vergüenza. Ponte de pie si has tomado esta decisión, si has orado sinceramente. Dios te ha escuchado. Así que yo voy a orar por los que están de pie. Y si alguien se quiere poner de pie también para renovar esta comunión con el Señor, lo puede hacer. Dios es bueno. Padre Santo, Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por las personas que han tomado su decisión por ti en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas. Ellos han tomado una decisión para restablecer
su comunión contigo, Señor, y todas las cosas alrededor serán sanadas, serán restauradas, su familia, su trabajo. Señor, bendícelos a los que se han puesto de pie. En el nombre de Jesús, amén. Amén.